y vemos que algo que está pesando mucho en nuestras clasificaciones, en este caso, por ejemplo, Sí. es drenaje, el uso, el disponer o no de drenaje, o sin derecho a audiencia, o cosas como esas. Ya nos dan una idea, nos permiten interpretar lo que el mapa, ayudan a interpretar lo que el mapa dice. Pero ¿qué pasa si hago una estratificación basado solamente en la primera componente principal de las 9 variables estandarizadas? Lo cual me parece redundante. Estandarizamos cuando hay una dimensión que desproporcionadamente, ¿sí?, les gana a las otras. Pero cuando los datos están medidos en porcentajes, como desde el principio hacía CONAPO, no tenía ningún sentido hacerlo, pues, pero era una sugerencia buena. Bueno, aquí hay una primera componente principal, este sería el índice de marginación. Ups. Y miren lo que pasa. Nos divide en 5 bandas, ¿no?, que nos dice aquí arriba cuántos municipios caen en cada una de ellas, y nos dice, por ejemplo, que estos, los de aquí y los de acá, son más parecidos entre sí que los de aquí y los de acá. Se paran en dos grupos de una manera bastante extraña, ¿no? Estas diferencias no son tan grandes, pero estas sí, ¿no?, entre estos verdes y estos amarillos. No se entiende, pues, que efectivamente todo, al reducirlo todo a una dimensión, nos iguale a los desiguales y nos distinga a los que se parecen mucho. Ajá. A lo mejor el tomar en cuenta 2 dimensiones, fíjense lo que estaría pasando. Aquí tendríamos aquellos en condiciones peores, en rojo más oscuro, en rojo un poquito más claro, los segundos peores. Aquí están los intermedios, los que están casi bien y los muy bien. Por acá debe estar Benito Juárez, San Pedro, en fin. Esto cuando estandarizamos las variables. Si no estandarizamos, vamos a encontrar resultados semejantes, pero si usamos solo la primera componente principal, nuevamente nos estaremos equivocando y mucho. Usando la segunda componente principal, ahora hice algo, ok. Fíjense, por ejemplo, algo que ocurría aquí era que varios de estos municipios no hubieran recibido apoyos porque estaban fuera del grado de marginación alto o muy alto. Simplemente no recibe nada. Ajá. Y sin embargo, el hacer uso de una segunda fuente de información, una fuente de información complementaria, resultaría que a varios de los que habíamos dejado fuera habría habido necesidad de incluirlos, y veremos que estos grupos son mucho más numerosos que cuando tomamos en cuenta solamente a la primera componente principal. Si esto nos dice que efectivamente igual es importante, como ya se apuntaba, el tomar en cuenta esas dos componentes principales. Bueno, en apoyo a la decisión de cuál es la estratificación que debe usarse y cuál no, el estratificador ofrece algunos criterios, 5, para que puedan hacer comparaciones. Vamos a ver si metemos a los latentes como uno de los procedimientos. Bueno, me pidieron que comentara, que platicara un poquito sobre, haciendo más énfasis sobre esta última parte a la que Fernando hizo referencia, sobre los grupos. Y una pregunta era, ¿cuál es el número óptimo de categorías para diferenciar los municipios del país según su grado de marginación? Y 2, ¿en qué medida dicho grado de marginación está condicionado en un año por el que tuvo cada municipio en el pasado? Yo creo que se han acercado a la solución. Esto es América, y habría que vigilarla muy bien. Ok, en cuanto al número óptimo de categorías, este supuesto de independencia condicional a mí no me satisfizo mucho, ¿no? Me están diciendo, pues, que voy a suponer que si conozco el estrato al cual pertenece la unidad, ¿no?, para todas las unidades, no hay correlación entre las 9 variables dentro de ese estrato. Ahí se me hace muy fuerte afirmación. No sé si sería posible encontrar alguna forma de corroborarla, de ver qué se puede hacer, porque, perdón, ellos decidieron no usar expresiones de este tipo, yo tuve que hacerlo. Luego me dicen, los parámetros del modelo se estiman mediante el método máximo verosímil y a partir de ahí surge que una probabilidad condicional cercana a la unidad indica la probabilidad de pertenencia de una observación a una clase específica.
yo me encuentro con dos casos como estos y en ambos casos, por ejemplo, la mayor probabilidad es la del estrato 1, ¿no? La clase 1. Sin embargo, aquí tendría una enorme incertidumbre sobre la pertenencia de la unidad a esta o a estas clases. Aquí, mucha menos. Y sin embargo, los métodos máximo verosímiles asignan ambas unidades al mismo. Por supuesto, dicen ellos, imponemos una restricción, que la probabilidad sea mayor al 70%, pero esto me lleva a soluciones subóptimas, ¿no? Nuevas restricciones me van a llevar a que mi criterio no es necesariamente el mejor. Entonces, y de hecho, dicen que para el número óptimo de categorías, 5, aunque de repente mencionan 6 en el texto, ya no me quedó claro cuántas fueron al final. Ajá. Porque dicen aquí, mientras el más pequeño sea el valor del criterio, es mejor el ajuste. El BLMR, este es el BIC, sí. Había un BLMR o algo por el estilo, luego lo platicamos. Ok, esas son seis condiciones que deben ser satisfechos, pero aquí la 4 y la 5 en particular, donde se imponen restricciones, dicen todos los grupos deben contener al menos un 5% de las observaciones, las probabilidades de pertenencia de cada observación deben ser al menos de 0.7. Y esas dos restricciones conducen, insisto, a soluciones que pueden ser subóptimas. Pues hay garbanzos de libra, ¿no? Grupos que pueden estar alejadísimos y formados por pocos individuos. En cuanto a las estrellas, a los radares que los muestran, yo me pregunto si en el 2010 el hecho de que esto es inexcusado y esto es sin electricidad, el que haya tan poca diferencia, nuevamente tiene poco peso en la definición, en la decisión del número de clases, del número de estratos, ¿tiene sentido o no? Considerarlas, igual podíamos sacarlas en ese momento, ya no aportan capacidad discriminatoria para formar los grupos. ¿Seguirán siendo 4, 3? No lo sé. Ok, y bueno, aquí alguna expresión que no entendí del todo, me tomó un rato en interpretarla, pero creo que ya le di. Después, pero vamos, yo no quiero pasar más tiempo con expresiones como esas. Me preocupan más cuestiones como la que sigue, que no alcancé a entender del todo la explicación que Fernando nos dio. Fíjense, por ejemplo, nos dice que los que estaban clasificados en 1990 como bajos, pasaron al nuevo grupo de baja marginación, bajo grado de marginación, casi la mitad. Pero de estos que tenían un grado bajo de marginación, la otra mitad pasó al grado medio, lo cual es sí. Me parece, sin embargo, contradictorio que los que estaban en el grado medio, de estos el 80 y pico por ciento, casi el 90%, ascendió al grado bajo, nuevo bajo de marginación, mejoró. Pero, y solo el 11 se pasó al medio. Es decir, que hubo un empeoramiento de los que estaban en bajo grado de marginación en un 50%, pero un mejoramiento del 80% de los que estaban en grado medio entre 2000 y 2010. Y esto me lleva a preguntarme si, cuando intentan justificarlo a través de las trayectorias, el hecho de que hayan encontrado que el índice que define las trayectorias no debía ser 1 sino 2 para 2010, no estará conduciendo a algunos de estos resultados y sesgándolos, dando lugar a circunstancias un poquito extrañas, porque finalmente son condiciones diferentes, condiciones extrañas entre 90 y 2010. Acabo con una pregunta que no pude entender o responderme. En el capítulo 2, cuando describen el método factorial para desarrollar el índice, están buscando un índice. En ese sentido, la matriz de cargas factoriales se convierte en un vector de cargas factoriales. Pero no me dicen cómo. Yo no sé si se impusieron muchas restricciones para buscar solamente un factor,
o de entre todos los factores que podrían obtenerse, se seleccionó uno, pero no supe cuál o cómo. Entonces el texto no lo dice, sería bien útil para instrumentar esto, que hubiera una respuesta. Y termino ahí entonces, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Bustos y de la Tijera. Vamos a dar paso a 4 preguntas, por favor muy concisas, porque el tiempo lo tenemos encima, y sigue la mesa 2, alimentación y desigualdad. Sí, adelante, preguntas. ¿No? Sí, sí, por favor. Hola, buenos días. La pregunta es la siguiente en términos de políticas públicas. Básicamente, si algo pude haber retenido de la conferencia, o bueno, de la charla, fue precisamente que a través de este método se podría indicar hacia cuáles municipios se podría enfocar un poco mejor el gasto, pero necesariamente también indica en qué debe enfocarse el gasto en este caso estatal, porque bueno, pues una cosa es decir las condiciones en las que se encuentra y en las que han evolucionado ciertos municipios, pero otra es evaluar impacto como tal de la política pública. Entonces es un poco a lo que decía antes Ricardo, precisamente, es que se enfoca se puede, digamos, tomar decisiones a partir de los resultados, pero en términos de política pública, ¿cómo realmente podrían reenfocarse estas? Gracias. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, le doy la palabra a quien quiere intervenir. ¿Quién? Una más. Ah, perdón, sí, adelante. Sí, en uno de los primeros cuadros que nos presentaron para mostrar el uso que las instituciones públicas tienen de estas herramientas, destaca Cedesol y muy baja el uso de estos índices por la Secretaría de Agricultura, etc. En alguna otra conferencia se discutió cómo la acción de esta Secretaría, particularmente de Agricultura, con los apoyos productivos influye más en las cuestiones de la marginación que la otra. Entonces, Cedesol usa esto con la política de focalización y la Secretaría de Agricultura lo usa mínimamente. ¿Y a dónde va todo el dinero de Agricultura, que es la que está impactando de manera más drástica? ¿No será que esto realmente, el uso que de esto se hace para canalizar los recursos del presupuesto, es realmente muy pequeño, de un impacto sumamente marginal? Gracias. Gracias. Bueno, ¿quién de nuestras...? Sí, Breve, por favor. Sí, cómo no. Bueno, el trabajo en sí, lo que les hemos presentado fue solamente la última parte de este trabajo que hemos hecho. Realmente es un trabajo que contiene 5 capítulos, 6 de hecho, y en la primera parte les he mostrado que la necesidad de hacer este índice, y ya en el capítulo 5, que es lo que mostramos hoy, es cuando nos despegamos y decimos, ¿saben qué? El índice sirve para muy poco, y coincidimos ahí con Alfredo, porque en sí el índice ya no nos va a decir nada. De hecho, en uno de los capítulos de este trabajo, en el capítulo 3, estamos diciendo, miren, el índice ha cambiado tanto, las variables y los indicadores han cambiado tanto, que ya no estamos seguros qué es lo que está midiendo en el 2010, y lo mostramos ahí. Entonces decimos, bueno, pues a partir de aquí, borrón y cuenta nueva, y vamos a ver cómo podemos darle la vuelta al asunto. Y es ahí, cuando le damos la vuelta, entramos al área de clases latentes, análisis de transición latentes, que ha sido muy utilizado en el área de sociología. Temo decir que en el área de estadística en sí, estos métodos son poco conocidos y han tenido como que poca repercusión.
Y esta es una invitación también en la Academia Mexicana para que estos métodos se conozcan y que las técnicas factoriales también se conozcan, que son muy utilizadas entre la comunidad académica de sociólogos y que realmente, en Estados Unidos obviamente, y que realmente sería interesante cómo estas herramientas son más conocidas acá en México. Y de los criterios que hemos utilizado para hacer nuestras agrupaciones, pues no los inventé yo, son criterios que han sido ampliamente utilizados en la academia y que por lo tanto no nos basamos en uno solo para juzgar en las tipologías que hemos extraído y para conocer cuántos grupos podemos formar, sino lo establecimos en función de 5 criterios de acuerdo con varios observaciones de la academia que han hecho análisis de este tipo y esos criterios los hemos conjuntado para dar una muestra pues, más fehaciente del tipo de metodologías que hemos utilizado en estos análisis. Agradecemos mucho las contribuciones de Alfredo y Ricardo, porque esto va a enriquecer en mucho nuestro trabajo. Y bueno, pues con el fin de ser breves, yo diría esa parte, y le dejo al doctor Cortés la siguiente, a ver. Bien, agradecemos realmente la amabilidad que han tenido para comentar nuestro trabajo. Ha sido un placer. Lo han hecho con todo profesionalismo y bastante profundidad. Nos llevamos preguntas para seguir trabajando. De hecho, creo que hay un par de coincidencias en los planteamientos de Ricardo y Alfredo, que ahora se llama Víctor. Está incógnito. También. Respecto a la inclusión o no de algunos indicadores, decíase la educación, si tener o no, dejar la educación en primaria y lo del salario mínimo, que ya no refleja lo mismo que reflejaba en los 90. En realidad nosotros jugamos con la cancha marcada. Entonces jugamos con los indicadores que nos había dado el CONAPO y creo que valdría la pena que entre todos nos planteáramos la posibilidad de pasar a otro nivel, ¿no? Y es un esfuerzo que podemos hacer los que hemos estado en esto para seguir avanzando y proponer un índice, o no un índice, proponer un método alternativo, ¿no? Que permita, y ahí va lo del reenfoque de la política pública, si entendí yo la pregunta. En realidad, en la medida en que uno genere información, por ejemplo, información que siempre le preguntan a uno los presidentes municipales, oiga, está bien, ¿mejoró o empeoró este municipio? Y uno le dice, no, con el índice de marginación no le puedo decir. Pero esa es la pregunta, ¿no? Y están convencidos que como son números, sí pueden con el número saber, o son categorías y pueden saber si mejoraron o empeoraron, cuando en realidad si uno tiene una clasificación relativa, si todos mejoran en la misma proporción, la clasificación va a ser la misma, ¿no? Aunque todos hayan mejorado. Entonces, lo que hay con esta medición alternativa
es la posibilidad de usar la información a lo largo del tiempo para focalizar la política. Por ejemplo, los 69 municipios que encontramos que tenían alta marginación en 1990 y que en lugar de disminuir, siguieron aumentando. Ahí hay un foco rojo, ¿no? Y claramente es información que permitiría orientar la política social. Nosotros con esto no estamos haciendo política social. Lo que estamos haciendo es entregar información para que, aplicando ciertos criterios, se decida cómo atacar los problemas que además, si no tenemos un índice, tenemos los componentes, sabemos cuáles son los problemas que hay que atacar en esos municipios. Porque a lo mejor no tienen problemas con la electricidad ni con el agua potable, pero sí tienen un problema con el acceso a la educación, ¿no? Y lo que hay que hacer es, en algunos hay que construir escuelas y llevar maestros, y en otros a lo mejor hay que poner piso de tierra, firme, ¿no? Atacar el piso de tierra y poner piso firme. Entonces depende. Esa es la ventaja que tiene tener los indicadores para la política pública. Ahora, lo que ocurre con la Secretaría de Agricultura es que los indicadores que están en el índice de marginación no son indicadores apropiados para dar cuenta de la actividad agrícola, pero sí son adecuados para el ámbito de operación de la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces los programas de la Secretaría de Desarrollo Social usan esta información para focalizar, para distribuir recursos y a veces también para evaluar, ¿no? ¿Qué tan bien lo están haciendo? Hay estudios, por ejemplo, que relacionan los votos por un partido político X y el índice de marginación, para ver si hay una relación entre el grado de marginación, los votos y la participación o la distribución de los fondos. Hay ese tipo de estudios también, ¿no? Entonces son muchos los usos posibles. Creo que estamos convencidos que tenemos que esta es una etapa. Tenemos que seguir adelante en esta línea. Y bueno, muchísimas gracias a nuestros comentaristas, muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Bueno, agradecemos a nuestros ponentes y a nuestros comentaristas por estas brillantes disertaciones y los invitamos a la siguiente mesa, Alimentación y Desigualdad. Muchas gracias. A propósito, ya se hambre. Sí.